Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 28. Diosa de la suerte. Antes de recuperarse completamente de su estupor, Paul comentó: creo que voy a tener otro aneurisma. Sorprendida por las palabras de Paul, los ojos de Ningguang se abrieron brevemente antes de que la sonrisa en su rostro revelara una pizca de diversión. Veo que nuestra presencia aquí no le ha proporcionado la satisfacción y la tranquilidad que se pretendía. Por favor, perdóneme si mi pregunta fue un poco atrevida. Después de parpadear sorprendido, una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Paul mientras preguntaba: ¿tranquilidad? ¿Satisfacción? Estás bromeando, ¿verdad? Ningguang se puso de pie, echó una breve mirada a Song Li antes de volver sus ojos color vino hacia Paul y decir: con su consentimiento, me gustaría conferenciar con Lady Song Li. Siento que me falta demasiado contexto y no deseo ofenderlo más. Confundido por las palabras de Ningguang, Paul repitió: ¿me ofendes? Antes de sacudir la cabeza y decir: estás equivocada. Estoy un poco conmocionado por tu repentina aparición. En cuanto a mi opinión sobre el matrimonio, no estoy completamente seguro de lo que quieres decir. Aunque tenía una idea, el comportamiento de Xinyan hizo que Paul no quisiera sacar conclusiones apresuradas. Tratar de entender a las mujeres era como tratar de resolver un cubo de Rubik sin visión en color. Al final se podía resolver, pero hacía falta una combinación de suerte, perseverancia y, en la mayoría de los casos, ayuda externa. Veo. Adoptando su característica postura de brazos cruzados, Ningguang se llevó el dorso de su dedo índice izquierdo a los labios, con una expresión pensativa en su rostro, mientras consideraba la forma más sencilla de explicar las cosas. Cuando creyó que lo había hecho, una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras decía: en pocas palabras, deseo convertirme en la dama de la casa Notos. Según el conocimiento que he recibido, la dama y el chambelán de la casa son quienes administran los asuntos de la propiedad. Si bien estoy bastante segura de que podría resolver algo si se me otorgara autonomía, una unión con usted ahorraría décadas de esfuerzo. Al ver la expresión de impotencia y estupefacción de Paul, Ningguang no pudo evitar entrecerrar los ojos, mientras la sonrisa en su rostro se hacía ligeramente más prominente. Estuvo tentada de extender la mano y acariciar el mentón de Paul. En cambio, colocó su mano sobre su pecho y dijo: para decirlo de otra manera, deseo todo lo que posees, a cambio, te ofrezco mi corazón, no solo mi cuerpo. Cuando Ningguang confirmó sus sospechas, Paul se desanimó por un momento. Si la forma madura de Ningguang le hubiera hecho esa pregunta, tal vez no hubiera dudado en lo más mínimo. Sin embargo, debido a que ella y todos en ese momento parecían niños, Paul no pudo evitar sentir una combinación de exasperación y enojo. Al sentir que algo se rompía en su mente, la expresión de Paul se transformó en una expresión enojada, pero resuelta mientras levantaba las manos y decía: ¿sabes qué? A la mierda. ¿Quieres casarte? Claro, ¿por qué no? En este momento, realmente no me importa. Paul. Preocupada por la posibilidad de que Paul se hubiera quebrado, Jin se acercó con cautela y expresión preocupada. La ira de Paul se desvaneció brevemente, pero solo por un breve momento antes de que frunciera el ceño y preguntara: ¿qué? ¿También quieres casarte? En lugar de responder inmediatamente a las palabras de Paul, Jin se sentó a su lado, con una mirada profundamente preocupada en su rostro, mientras tomaba suavemente su mano y susurraba: todo va a estar bien. ... Al apartar la mirada de Jin, una profunda oleada de culpa se apoderó de Paul. Desafortunadamente, aunque hizo que su ira se calmara, hizo poco para contrarrestar la frustración que parecía impregnar todo su ser. No pudo evitar sentir que la intersección del destino y los dioses que regían los límites lo estaban jodiendo. Preocupada de que Paul pudiera hacer algo de lo que luego se arrepintiera, Jin sugirió: tal vez deberíamos terminar esto por hoy. Se está haciendo tarde y acabamos de regresar de un largo viaje. Necesitas descansar. Sacudiendo la cabeza, un toque de resolución regresó al rostro de Paul cuando dijo: no. Necesito obtener a alguien que pueda curar o al menos ayudar a cuidar a mi madre. También estoy a solo 7 tiradas de piedad.
Cada invocación de 5 estrellas es un arma poderosa, un aliado o un arconte. Para que tú y todos puedan usar sus visiones, necesitamos obtener cada uno de los 7. Antes de que terminara de hablar, Paul comenzó a introducir monedas de oro en la ranura que había sobre las enormes huellas de manos. Jin todavía tenía una expresión preocupada en su rostro, pero en lugar de intentar convencerlo de que descansara, se unió a él para sacrificar oro en el círculo de invocación. Al darse cuenta de que podía estar en el camino, Ningguang le dirigió a Jin una mirada calculadora antes de salir del círculo de invocación, arrodillándose al otro lado de Paul y diciendo, «Perdóname». Mientras tomaba una pila de monedas de oro y comenzaba a introducirlas en la plataforma. Esto hizo que Paul frunciera el ceño, pero honestamente estaba demasiado harto como para preocuparse, y mucho menos quejarse. Estaba cansado de ser el único al que parecía importarle una mierda. Con 10 destinos conocidos apareciendo alrededor de la plataforma de invocación, Paul sorprendió a Xinyan al mirar hacia atrás y preguntar, «¿Segunda ronda?», en un tono tranquilo. ¿Seguro? Aunque se sentía increíblemente incómodo con Jin y Ningguang a su lado, Xinyan se acercó y le dio un beso en la mejilla a Paul. Cuando se apartó, incluso las puntas de sus orejas brillaban con un leve tono rojo mientras forzaba una sonrisa y preguntaba, en lugar de decir, «Buena suerte». Riendo secamente, Paul colocó sus palmas sobre el estrado de invocación y dijo, «Confirma», en un tono más calmado de lo habitual. En ese momento no lo sentía demasiado, pero eso cambió bastante rápido cuando vio que el meteorito adquiría un vibrante tono púrpura. «Mierda, Xinyan. Realmente podrías ser mi diosa de la suerte». Ningguang la miró con curiosidad y Xinyan soltó una risa incómoda. Nunca había sido buena aceptando cumplidos, por lo que se sintió desconcertada al escuchar a Paul referirse continuamente a ella como una diosa. Al observar cómo el meteorito se partía y se estrellaba contra la plataforma de invocación, los ojos de Paul se abrieron de par en par cuando la figura ilusoria y completamente desnuda de Xianglin apareció de entre la luz violeta. Entonces, antes de que alguien pudiera entender la situación, miró fijamente a su contraparte mucho más corpórea. En ese preciso momento, su cuerpo estalló en motas de luz de color rojo rubí que pasaron rápidamente junto a Paul y los demás antes de hundirse en el cuerpo de la Xianglin original. Aunque estaba más que un poco sorprendida por el extraño fenómeno, el pánico de Xianglin se disipó casi de inmediato cuando colocó su mano sobre su corazón y dijo, «Me acabo de volver mucho más fuerte. Puedo sentirlo». Asintiendo con la cabeza en señal de afirmación, Zhongli explicó, «Esa era la Estella Fortuna, la esencia manifestada de una constelación. Cada vez que obtengas una, tus parámetros físicos, capacidad de mana y talentos inherentes se fortalecerán en alrededor del 15%. Felicitaciones por ser la primera en obtener una constelación, Xianglin». Sintiéndose un poco avergonzada, una sonrisa autocrítica empañó el rostro de Xianglin mientras se frotaba la nuca y decía, «Lástima que no fuera alguien con más poder, jajaja». Xianglin. Preocupada por su amiga y mayor, Yao Yao le dio un suave apretón en el hombro a Xianglin y agregó, «Te lo mereces». Antes de que Xianglin pudiera refutar las palabras de la chica de cabello castaño, Paul habló y afirmó, «Yao Yao tiene razón, Xianglin. Has estado trabajando duro desde el momento en que nos conocimos. Ahora que has obtenido una constelación, no tengo dudas de que trabajarás aún más duro». Aunque todavía sentía que la constelación era un desperdicio en alguien que pasaba la mayor parte del día cocinando perdida en sus propios pensamientos, Xianglin logró esbozar una sonrisa sincera mientras respondía, «Gracias, Paul. Eso significa mucho viniendo de ti». Paul arqueó las cejas y sintió la tentación de preguntar qué quería decir, pero rápidamente decidió no hacerlo. En cambio, adoptó una sonrisa antes de volver a centrar su atención en el círculo de invocación y decir en voz alta, «Bien. Pasemos a la siguiente invocación». En un tono ligeramente más entusiasmado. Con la ayuda de Ningguang y Jin, Paul tardó menos de un minuto en llenar cada uno de los huecos hemisféricos reservados para los destinos. Luego, sin que él tuviera que pedirlo, Xinyan le agarró la mano y le plantó un beso húmedo en la mejilla, diciendo, «Buena suerte». Con una sonrisa incómoda en el rostro.
Sintiendo que sus mejillas empezaban a sonrojarse, Paul respondió con un suave bien. Antes de colocar sus manos en el estrado de invocación y gritar con firma. Con renovado entusiasmo. Al mirar hacia el cielo, una risa entusiasta pero ligeramente incrédula emanó de la garganta de Paul cuando el meteoro pasó de azul a violeta. Cuando Xinyan presenció esto, ni siquiera ella podía creer la suerte de Paul y murmuró, ¿hablas en serio? Sin dirigirse a nadie en particular. Al oír las palabras de Xinyan, Paul sintió la tentación de responder con un comentario burlón. En cambio, siguió al meteorito hasta que se dividió en una serie de 9 cometas azules y uno violeta. Tenía curiosidad por ver qué saldría de allí, pero nunca en sus sueños más locos se imaginó que sería otra versión ilusoria de Xianglin. ¿En serio? Sin responder a las palabras de Paul, la ilusoria Xianglin se concentró en su contraparte corpórea antes de repetir las mismas acciones que su encarnación anterior. Aunque se sintió aún más poderosa, tanto que sintió una repentina e intensa necesidad de moverse, Xianglin bajó la cabeza y murmuró, «Lo siento». Antes de seguir con una aún más suave, «Y gracias». Expresando el pensamiento que acababa de cruzar por la mente de Paul, Xinyan respondió con humor, «¿Estás seguro de que Xianglin no es tu estrella de la suerte? Hay como 100 de nosotras en la intersección del destino, y aún así la has convocado 3 veces. Si eso no es suerte, no sé qué es». Paul arqueó las cejas y sintió la tentación de preguntar por las identidades de todos los que estaban en la intersección del destino, pero finalmente decidió no hacerlo. Algunas cosas eran mejores si no se sabían. Bien. Aceleremos un poco las cosas. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y no quiero quedarme aquí toda la noche. Para facilitarle las cosas a Paul, Jin y Ningguang ya habían comenzado a introducir monedas de oro inmediatamente después de la aparición de la segunda Xianglin ilusoria. Cuando terminó su interacción con Xianglin y Xinyan, ya habían logrado manifestar 9 destinos. En lugar de agradecerles a las 2 chicas, Paul solo sonrió torpemente antes de volverse para mirar a Xinyan. En respuesta, ella adoptó una sonrisa propia, pero en lugar de plantarle un beso en la mejilla, agarró los costados de su rostro y le dio un beso casto pero prolongado en los labios antes de alejarse, desviando la mirada y murmurando, «Para tener más suerte». Sin decir nada, Paul desvió mecánicamente su atención hacia el estrado de piedra antes de colocar sus palmas contra su superficie y murmurar, «Confirma». Paul quedó aún más confundido cuando el meteorito en el cielo pasó de azul a violeta por 4ª vez consecutiva. No sabía cuáles eran las probabilidades reales de que esto sucediera, pero no era una exageración decir que había tenido una suerte anormal desde que Xinyan comenzó a besarlo. El cometa violeta sacó a Paul de su ensoñación y se estrelló contra el centro de la plataforma antes de disiparse para revelar a una adorable niña de cabello rosa, cejas en forma de lágrima y luminosos ojos color agua marina. Sin embargo, sus rasgos más notables eran, sin duda, su cola y sus orejas de color cálico. Diona. Al oír a Paul decir su nombre, una expresión de preocupación se dibujó en el rostro de Diona mientras preguntaba, ¿eres tú la persona que se supone que es mi maestro? Pero eres solo un niño pequeño. Paul frunció el ceño y estuvo a punto de señalar que Diona era mucho más joven que él, pero ella se le adelantó, exhalando un suspiro mientras se tocaba la frente con los dedos y murmuraba, «Como sea, solo necesito hacer mi trabajo, y tú ayudarás a restaurar nuestro mundo, ¿cierto? Solo no te pongas manos a la obra si te emborrachas». Una cosa es que estés sobrio, pero odio a las personas que tratan el alcohol como si les diera licencia para actuar como idiotas pervertidos. Aunque la insinuación de Diona lo molestó un poco, Paul hizo lo posible por no dejar que eso lo molestara. Incluso la Diona original tenía solo entre 12 y 13 años, por lo que no iba a dejar que lo pusiera nervioso. En cambio, adoptó lo que esperaba que fuera una sonrisa amistosa cuando respondió, «Por supuesto». Antes de hacer un gesto hacia Xianglin y Yaoyo, y agregó, «¿Le importa esperar allí un momento? Estamos en medio de una invocación masiva». Diona sintió con la cabeza en señal de afirmación e intercambió una breve mirada con Jin antes de saltar hacia Xianglin y Yao Yao. Tenía un paso mucho más ágil que el de una persona promedio.
Un punto que se hacía aún más evidente con su cola de gato, larga y sorprendentemente gruesa. Se curvaba hacia arriba de manera serpenteante, pero se balanceaba cada vez que daba un paso elástico hacia adelante. ¿A dónde miras? Inclinando la cabeza para oscurecer la visión de Paul, Xinyan tenía una mirada curiosa y ligeramente amenazante en su rostro. En respuesta, Paul frunció ligeramente el ceño antes de decir claramente: solo estaba mirando su cola. Es diferente de la gente bestia en este mundo, así que me preocupaba que pudiera sobresalir. ¿Por qué? Xinyan alzó las cejas y adoptó su característica sonrisa juguetona mientras preguntaba: ¿recuerdas lo que dije sobre tomar todo en serio? Si no era obvio, estaba bromeando contigo. Realmente eres un inútil, ¿lo sabías? Paul cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Resistió la necesidad casi abrumadora de decirle a Xinyan que se fuera a la mierda. En cambio, respondió con cansancio: hay un momento y un lugar para todo. Antes de sacudir la cabeza y agregar: olvídalo. Solo estoy un poco estresado. Xinyan pareció empatizar con las palabras de Paul y le dio una palmadita en la espalda. Paul sonrió en respuesta, pero rápidamente se le encogió el estómago cuando Xinyan preguntó de repente: ¿quieres otro beso? O tal vez un abrazo. Paul suspiró y bajó la cabeza por un momento. Xinyan se arrepintió de inmediato al ver esto, pero antes de que pudiera encontrar las palabras para disculparse, Paul la sorprendió al responder: un abrazo estaría bien. Capítulo 29. Golpes continuos. Después de un abrazo incómodo pero reconfortante, Paul mentiría si dijera que no se sentía mucho mejor. Sin embargo, cuando Xinyan intentó besarlo en la mejilla, él se negó cortésmente y explicó: quiero probar si realmente eres o no mi diosa de la suerte. Esta vez, me arriesgaré a usar mi propia suerte. Aunque se sintió un poco incómoda al ser rechazada después de haber fruncido los labios, Xinyan solo sonrió y le guiñó un ojo mientras decía: claro. Solo no me culpes si terminas arrepintiéndote. Riendo secamente, Paul colocó sus manos sobre el estrado de invocación y dijo: confirma. Con un poco de indecisión en su tono. Dudaba que ella lo hubiera hecho deliberadamente, pero sentía que las palabras de Xinyan lo habían gafado de mala suerte. Paul miró hacia el cielo y observó cómo el meteorito que volaba sobre él conservaba su vibrante tono azul durante todo su vuelo. Cuando Xinyan vio esto, una risa nerviosa emanó de su garganta mientras se rascaba la nuca. Al mismo tiempo, un rubor bastante intenso se extendió por sus mejillas mientras consideraba seriamente la posibilidad de que ella fuera el amuleto de la buena suerte de Paul. Al no ver nada más que aparecer armas de 3 estrellas, la expresión de Paul se transformó en una inexpresiva mientras decía: ahora es tu oportunidad de brillar, si obtengo otra arma de 4 estrellas después de esto, yo. Antes de que Paul pudiera terminar de hablar, Xinyan le agarró los costados de la cabeza y le dijo: no hagas promesas que te estresen. Luego, sin vacilar, acercó su cabeza y se inclinó para darle un beso mucho más largo que antes. Cuando lo soltó, casi 20 segundos después, incluso el rostro de Paul estaba rojo como un tomate. Aunque no sabía qué lo había provocado, Paul ahora estaba bastante seguro de que a Xinyan le gustaba. Sospechaba que tenía algo que ver con el efecto del puente colgante o el síndrome de Estocolmo, pero eso no cambiaba el hecho de que ella estaba mostrando un claro interés por él. ¿Qué estás esperando? Al ver que Paul la miraba con una expresión completamente vacía en su rostro, el rubor de Xinyan se extendió por sus orejas. Sus esfuerzos por resistirse a mirar hacia otro lado le hicieron mirar a Paul con los ojos hacia arriba, sus ojos ámbar brillando con un encanto natural. Si hubiera sido un poco mayor, Paul podría haberse desplomado ante esa mirada. En cambio, desvió la mirada rápidamente, se sentó derecho y respondió: bien. Tengo que conseguir a alguien que pueda ayudar a cuidar de mi madre. En un tono aburrido pero audiblemente desconcertado. Mientras hacía todo lo posible por ignorar a Jin y Ningguang que lo miraban, Paul colocó sus manos sobre el estrado de invocación. Sin embargo, en lugar de gritar confirmación, ofreció una oración silenciosa a los dioses de RNG, implorándoles que no le dieran una buena tirada. Si los besos de Xinyan se volvían más intensos, su cerebro podría sufrir un cortocircuito. Confirmar.
Como para fastidiar a Paul, el meteoro en el cielo pasó inmediatamente de azul a violeta. Para colmo de males, el meteoro se partió rápidamente para revelar 2 deslumbrantes cometas violetas entre un séquito de 8 estelas de luz de color celeste. Paul resistió el impulso de darse palmadas en la frente y masajearse las sienes y esperó pacientemente a que los cometas impactaran en la plataforma de invocación. Cuando lo hicieron, todas las dudas que tenía sobre el efecto de Xinyan en su suerte se hicieron añicos cuando aparecieron no una, sino 2 personas. ¿Ah? Veo a una Ningguang de media pinta. ¡Qué adorable! Más alta que las otras chicas presentes, una niña de aspecto bastante heroico con cabello castaño rojizo, ojos rojos y un traje de sirvienta que se parecía más al atuendo de una espadachina hizo notar su presencia. Comparada con la chica pequeña e increíblemente delicada que estaba detrás de ella, era como una montaña diminuta pero indomable. Antes de que Ningguang pudiera responder a las palabras de la primera chica, Jin se interpuso en la conversación, murmurando, «Bárbara», en referencia a la delicada chica de 2 coletas que estaba detrás. Al ver a su hermana mayor sentada junto a Paul, un breve destello de frustración cruzó por los ojos de Bárbara antes de adoptar rápidamente una sonrisa increíblemente radiante y decir, «Hermana Jin, me siento aliviada de verte aquí». Estaba un poco preocupada por no tener a nadie con quien hablar. Mostrando considerablemente menos entusiasmo que su hermana menor, Jin se volvió hacia Paul y murmuró, «Maestro Paul», en un tono implorante. Comprendiendo la preocupación de Jin, Paul respondió, «Adelante. Te veré en la finca». Con el permiso de Paul, Jin tenía la intención de llevar a Bárbara a algún lugar donde pudieran hablar en privado. Sin embargo, Bárbara pareció no estar de acuerdo con esto y puso mala cara mientras afirmaba, «Jin, fue mi decisión aceptar el contrato. No necesito que me protejas». Jin, desconcertada por las palabras de su hermana, abrió la boca, pero no encontró las palabras para hablar. No ayudó que Bárbara cruzara inmediatamente las manos sobre su regazo, se inclinara hacia Paul y dijera, «Es un placer conocerlo, maestro Paul. Puede que no sea muy fuerte, pero juro hacer todo lo que esté a mi alcance para que su vida sea más placentera. Si necesita curación o cualquier otro servicio, no dude en preguntar. Estoy aquí para hacer mi parte para restaurar nuestro mundo, no para que me protejan». Dirigiendo las últimas palabras a su hermana, Bárbara dejó en claro que no tenía intención de dejar que Jin la mantuviera protegida mientras todos los demás trabajaban duro. Jin había intentado evitar que ella y varios otros firmaran el contrato de los dioses cuando llegaron por primera vez a la intersección del destino. Bárbara comprendió y apreció sus intenciones, pero también odiaba que Jin siempre intentara llevar todo ella misma. Paul no quería ver a las 2 hermanas pelearse, por lo que pensó en intervenir para intentar mediar. Antes de que pudiera hacerlo, Jin los sorprendió a él y a Bárbara al decir, «Muy bien, solo no hagan nada de lo que se arrepientan. Lo tienes». Bárbara esperaba que su hermana mayor ofreciera una resistencia mucho mayor, por lo que innumerables pensamientos cruzaron por su mente mientras miraba a Paul con sus ojos azules. Él era la única razón que se le ocurría para explicar la rápida e inesperada capitulación de su hermana. Al darse cuenta de que Paul podría no ser el monstruo que muchos de ellos esperaban que fuera, una sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Bárbara mientras decía, «Debes ser una persona increíble para tener la confianza de mi hermana». Sintiéndose incómodo por el elogio inesperado, Paul forzó una sonrisa mientras se rascaba la nuca y dijo, «En realidad no, comparado con todas las personas que he convocado a través de la intersección del destino, bien podría ser completamente promedio». En lugar de mostrar preocupación o sentirse ofendida por las palabras de Paul, Bárbara sintió una afinidad casi inmediata con él. Ella estaba muy familiarizada con vivir a la sombra insondablemente larga de personas superiores, por lo que podía empatizar fácilmente con lo que él decía. Bárbara juntó las puntas de los dedos y su sonrisa se hizo más grande cuando dijo, «Entonces solo tenemos que trabajar juntos. Si ambos hacemos lo mejor que podemos, estoy segura de que podemos volvernos mucho, mucho más fuertes». Paul sonrió un poco más sinceramente y respondió, «Por supuesto. Espero trabajar contigo, Bárbara». Cuando Bárbara estaba a punto de responder las palabras de Paul, la mujer de aspecto heroico que estaba junto a ella intervino y preguntó,
¿Ya terminaron o seguirán coqueteando toda la noche? Con Bárbara silenciada por un ataque de timidez, la chica de aspecto heroico se tocó el pecho con el pulgar, con una sonrisa intrépida en su rostro, cuando se encontró con la mirada de Paul y dijo: «Mi nombre es Beidou. En mi mundo, yo era la capitana de The Crux-Spear, quiero decir, The Crux Privateering Company. Cuando se trata de viajes por mar, contrabando y exploración, soy tu chica. Por supuesto, necesitaré una flota, tripulación y mucho alcohol si quieres ver mi verdadero poder». Aunque Beidou era uno de sus personajes favoritos de Genshin Impact, Paul no pudo evitar sentirse un poco abrumado. Ella solo tenía 6 años, pero él podía imaginarla realmente navegando en medio de una tormenta con una sonrisa intrépida y una jarra de vino en la mano. Paul esbozó una sonrisa forzada y explicó: «La región de Milbots no tiene salida al mar. Hay muchos ríos, pero pocos son lo suficientemente grandes como para servir como rutas de navegación». Sin perder ni una fracción de su intensidad, Beidou simplemente se encogió de hombros y dijo: «No es que pueda hacer mucho en este cuerpo. Solo asegúrate de reservar fondos para algunas naves. Una vez que me desarrolle un poco, viajaré al este, pondré en forma a algunas personas y me haré cargo de un par de puertos». Ningguang intervino antes de que Beidou pudiera causarle un aneurisma a Paul y dijo: «Beidou, estás molestando a nuestro maestro. Abordaremos este asunto en una fecha posterior. ¿Entendido?». Beidou movió sus delgadas cejas como espadas en respuesta a las palabras de Ningguang y mantuvo una sonrisa intrépida mientras decía: «Por supuesto, Wang. Solo no me dejes sentada sobre mi trasero durante los próximos 20 años. Me vuelvo loca cuando estoy lejos del mar por mucho tiempo». Consciente del tipo de persona que era Beidou, Ningguang simplemente asintió con la cabeza, con una leve sonrisa en su rostro mientras decía: «Entendido. Ahora, por favor, retírese de la plataforma central. El maestro Paul está actualmente en el proceso de aumentar nuestros números». «Claro. Solo dame un segundo». Antes de abandonar el centro del círculo de invocación, Beidou intentó recoger una de las espadas Claymore de mayor calidad que había allí. Era mucho más pesada de lo que esperaba, pero eso no le impidió esforzarse para levantarla y colocarla sobre su hombro. Luego, con una sonrisa lobuna en su rostro, miró a Paul y le preguntó: «¿Te importa si me quedo con esta?». Aunque estaba a punto de preguntar dónde guardaría una espada que era más larga que ella, Paul recordó que Beidou poseía una visión electro. En otras palabras, ella era una de las pocas personas presentes que realmente podía hacer uso de su visión. Al no ver ningún motivo para negarse, Paul respondió: «Adelante. Sin embargo, te sugiero que practiques con algo más pequeño». Ignorando por completo las palabras de Paul, Beidou sincronizó la gran espada manchada de sangre con su visión, diciendo: «Genial». Antes de dirigirse hacia Zhongli, Xianglin, Yao y Diona. Después de sacudir la cabeza con fingida exasperación, Paul colocó sus manos sobre el estrado de invocación. Ningguang había colocado diligentemente Cienaque en la ranura mientras todos los demás estaban distraídos, por lo que solo necesitaba iniciarlo. «¿Olvidaste algo?». Al oír la voz de Xinyan, Paul se sobresaltó brevemente antes de volverse hacia ella. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera pensar en disculparse, ella agarró los costados de su cabeza y le dio un beso aún más largo en los labios. Esto hizo que Bárbara se cubriera la cara de inmediato, pero si mirabas con atención, podías verla espiando entre sus dedos. Soltando la cabeza de Paul casi un minuto después, Xinyan lamió la saliva restante de sus labios antes de decir: «Buena suerte». En un tono suave y notablemente sensual. Recuperándose de su estupor varios segundos después, Paul murmuró: «Sí». Antes de volverse hacia el estrado de invocación. Xinyan había intentado deslizar su lengua en su boca hacia el final, pero él logró evitarlo frunciendo los labios y manteniendo la boca cerrada. Se sintió como un idiota insensible por hacer tal cosa, pero se absolvió con el argumento de que él y Xinyan ahora parecían niños. Paul se sacudió los pensamientos que tenía en la cabeza, colocó sus manos dentro de las enormes huellas y gritó: «Confirma». Cuando el vibrante meteorito azul adquirió inmediatamente un tono púrpura, ni siquiera se sorprendió.
Probablemente no tenía nada que ver con Xinyan, pero cada tirón después de uno de sus besos resultó en un golpe. Interrumpiendo el ensueño de Paul, los 9 cometas azules y uno morado impactaron en el centro de la plataforma. De adentro, emergió una chica menuda con cabello granate, no muy diferente al de Lilia. Era mucho más corto y tenía una raya de color rojo vino que le bajaba por el flequillo. Sus ojos eran de un tono rojo vino con iris rosados, como los de un gato, y su piel era de un tono pálido, casi gris, de púrpura. Hablando antes de que nadie más pudiera hacerlo, Bárbara se cubrió la boca en estado de shock mientras exclamaba: «Hermana Rosaría», en un tono agradablemente sorprendido. En marcado contraste con esto, la niña de aspecto enfermizo mantuvo una expresión neutral mientras se miraba rápidamente y se quejaba: «Qué problemático». Capítulo 30. Deseo de proteger. Como Rosaría no es muy habladora, no pasó mucho tiempo antes de que Paul se encontrara preparándose para su última invocación. Hasta donde él sabía, tenía garantizado un aliado o un arma de 5 estrellas durante su próxima invocación. La única pregunta era, ¿cuál? Al ver los pensamientos de Paul, Xinyan preguntó: ¿a quién quieres obtener? Dirigiendo su atención al demonio que besaba y que estaba sentado detrás de él, una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Paul mientras respondía: mi penúltimo objetivo es conseguir a alguien que pueda tratar a mi madre. Para ello, creo que Albedo es la mejor opción posible. Aunque no podía recordar a nadie llamado Albedo de la intersección del destino, eso no impidió que Xinyan asintiera con la cabeza y dijera: entendido. Haré lo mejor que pueda. Xinyan abrazó por completo su condición de amuleto de la suerte de Paul, se puso de pie de un salto antes de abrir los brazos y decir: vamos. Te daré una dosis extra especial de buena suerte esta vez. Paul resistió la tentación de preguntarle si hablaba en serio y exhaló un suspiro antes de ponerse de pie y abrir los brazos. En respuesta, Xinyan adoptó una sonrisa incómoda y dijo: no me importa tomar la iniciativa, pero esperaba que lo hicieras tú. Parpadeando sorprendido, Paul abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Curiosamente, no le molestaba que Xinyan saltara a sus brazos, pero la idea de hacer lo mismo le parecía incorrecta. Adoptando lo que podría describirse como una sonrisa triste, Xinyan dejó caer los brazos y dijo: lo siento. Creo que me dejé llevar un poco. Debería haberme dado cuenta de que no querrías besarme. Confundido por las palabras de la diminuta estrella de rock, Paul frunció el ceño mientras preguntaba: ¿qué se supone que significa eso? Xinyan evitó la mirada de Paul y se dio cuenta de que todos la estaban mirando. Una combinación de vergüenza y culpa la invadió de inmediato y la dejó con una sensación de completa idiota. Justo cuando Xinyan estaba a punto de disculparse por haber causado un malentendido, Paul la agarró por los hombros y le dijo: déjame aclarar una cosa. La única razón por la que tengo alguna aprensión es porque actualmente parecemos niños. Si estuvieras en tu forma original. Cuando las palabras de Paul se fueron apagando, Xinyan giró su mirada para encontrarse con la de él, con una mirada ardiente en sus ojos mientras preguntaba: ¿qué pasaría? Aunque sintió que estaba cruzando una línea que no debía, la expresión de Paul se volvió severa mientras repetía su habitual: no soy una buena persona. Antes de bajar la voz y agregar: sabes exactamente lo que haría. Mientras ella lo miraba, Paul aprovechó la oportunidad para darle un beso muy casto en los labios a Xinyan. Sabía que ella esperaba algo más explícito, pero eso tendría que esperar hasta mucho, mucho más tarde, preferiblemente dentro de 10 o 15 años. Dejando a Xinyan aturdida por un momento, Paul se dejó caer entre Jin y Ningguang antes de colocar rápidamente sus manos en el estrado de invocación y gritar: confirma. Con un tono decidido. En ese momento, solo quería terminar con las cosas de una vez para poder dormir. Para reforzar la idea de que Pity existía, el meteorito que emergió rápidamente adquirió un magnífico tono dorado. Era el tipo de color que despertaba los sueños y las aspiraciones de hombres y mujeres por igual, tanto que a Paul le resultó difícil permanecer sentado incluso con 2 bellezas en ciernes flanqueándolo. Esperando otro archón o algo completamente ridículo, Paul se quedó con la boca y los ojos muy abiertos cuando la persona que emergió de la luz dorada era alguien a quien había estado tratando de obtener desde su primera invocación.
Tenía cabello azul pálido, ojos amatista y era notablemente más baja que la mayoría de las otras chicas presentes. También era un poco regordeta, pero los rasgos que más se destacaban eran los cuernos rojos y negros en su cabeza y la gran campana que colgaba de su collar. Aunque al final no logró obtener a Albedo, Paul no pudo evitar que su cuerpo temblara un poco mientras murmuraba, Ganyu, en un tono audiblemente emocionado. Desde que Paul completó la misión de la historia de Ganyu, ella se había convertido en su personaje favorito absoluto en Genshin Impact. Honestamente, prefería el diseño de personajes como Jin y Eula, pero Ganyu tenía un temperamento tan sano y desamparado que la gente no podía evitar querer apreciarla y protegerla. Oh Dios, Xinyan realmente podría ser tu estrella de la suerte. Al escuchar a Ningguang, Paul, de mala gana, apartó la mirada de la adorable niña Qilin y preguntó, ¿qué quieres decir? Ningguang asintió en dirección a Ganyu y explicó, Ganyu es una de las adeptis que más sabe sobre curación y medicinas. Ella fue quien devolvió la vida a la Jiangxi llamada Kiki. A menos que tu madre tenga una enfermedad incurable endémica de este mundo, Ganyu debería poder tratarla. Señorita Tianquan. Después de recuperarse de la desorientación que le produjo ser convocada y estrellarse contra una plataforma de piedra inamovible, la primera persona en la que Ganyu se fijó fue en Ningguang. En respuesta, Ningguang soltó una suave risita antes de mirar de reojo a Paul y decir, creo que hay otra persona a la que deberías saludar antes que a mí. Después de sobresaltarse brevemente, Ganyu cruzó inmediatamente las manos sobre su regazo antes de inclinarse casi 45 grados mientras decía suavemente, disculpe mi presentación tardía, maestro Paul. Mi nombre es Ganyu y es un gran honor para mí estar a su servicio. Aunque se sentía incómodo al tener a alguien como Ganyu inclinándose ante él, Paul no pudo evitar sonreír mientras intentaba ofrecer una reverencia propia. Antes de que pudiera hacerlo, Ningguang intervino, con una sonrisa divertida en su rostro mientras entrecerraba los ojos y reflexionaba. Oh, parece que nuestro maestro tiene un cariño particular por los Qilin locales de Liyue. Tenso en respuesta a la acusación de Ningguang, Paul quiso refutarla, pero se sintió incapaz, o tal vez no estaba dispuesto a hacerlo. La Ganyu que conocía era una chica lastimosa que se sentía sola, incluso cuando estaba rodeada de un mar de personas que la respetaban y adoraban. No tuvo el corazón para decir que no le importaba. Sorprendiendo a casi todos los presentes, especialmente a los que lo conocían, Paul dijo, tienes razón. Cuando todos ustedes eran solo personajes de un videojuego, Ganyu era mi personaje favorito. Nunca logré desbloquearla, pero su historia y el diálogo de los eventos la convirtieron en el personaje más entrañable de todo el juego. Dios mío. Ganyu no esperaba que Paul dijera algo así, por lo que no estaba muy segura de cómo sentirse. Su emoción más prominente era la ansiedad, pero también había una sensación leve de aleteo en su pecho. Ella era el tipo de persona que contaba los latidos individuales de su corazón, por lo que incluso los cambios mínimos en su condición física se destacaban como velas en una habitación oscura. Temiendo haber sido malinterpretado, Paul levantó las manos en un gesto apaciguador mientras decía, no me malinterpretes. Quiero decir, eres adorable, no me malinterpretes, pero te veo más como alguien a quien necesito proteger. Es difícil de explicar. Al darse cuenta de que estaba cometiendo un gran error, Paul se rascó la nuca y dijo, ¿sabes qué? Olvida lo que dije. Bienvenida al grupo, Ganyu. Ganyu le devolvió una sonrisa deslumbrante y le hizo una reverencia cortés mientras decía, gracias por sus amables palabras, maestro Paul. Si hay algo que pueda hacer por usted, cualquier cosa, por favor hágamelo saber. Aunque las palabras y el comportamiento de Paul la habían tomado por sorpresa, Ganyu se dio cuenta de que era una buena persona. Ella era solo una mitad Qilin, pero había heredado muchas de las habilidades asociadas con las bestias iluminadas. Esto incluía la capacidad de determinar la verdadera naturaleza de una persona. Si bien era imposible decir que Paul era puro de corazón y carácter, había una luz asombrosamente hermosa que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Como la mayoría de los humanos, su esencia era una confusión caótica de dudas y otras emociones perjudiciales, pero su sentido de propósito atravesaba cada uno de ellos como rayos de sol después de que hubiera pasado una terrible tormenta. Ningguang.
Sí, maestro Paul. Recuérdame una vez más cómo terminé en esta situación. Por supuesto. Sin levantar la cabeza del hombro de Paul, Ningguang recorrió lentamente con el dedo su clavícula mientras explicaba. Incluso si todo saliera perfectamente según lo planeado, nos quedaríamos atrapadas en este mundo durante aproximadamente 30 años. Para evitar que las personas sucumban a cosas como la depresión y la falta de propósito, es importante fortalecer los vínculos entre cada uno de nosotros. Ya veo, sin embargo. ¿Hay algo más que le gustaría preguntar, maestro Paul? Mirando a la media docena de chicas que compartían su cama, 3 de las cuales compartían su cuerpo como almohada, la expresión de Paul era una máscara de calma mientras decía: siento que me estás preparando para convertirme en un criminal. Como la persona que yacía directamente encima de Paul, Ganyu se sonrojó hasta las orejas mientras preguntaba: ¿soy demasiado pesada? Forzando una sonrisa, Paul respondió: no, pero ese no es el problema aquí. Exhalando un suspiro de alivio, Ganyu dejó a Paul sin palabras mientras sonreía y decía: es un alivio. Antes de acurrucarse más cerca de él. Aprovechando el silencio de Paul, Ningguang añadió: el propio maestro Paul lo dijo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que te tomes libertades con nosotras en nuestras formas actuales. Por muy loable que sea, de 4 a 11 años es mucho tiempo para abstenerse de la intimidad física. Como Xinyan estaba entre las chicas que no estaban presentes en ese momento, Ningguang decidió usarla como ejemplo y explicó: tomemos a Xinyan como ejemplo. Sus habilidades como guerrera son deficientes y su talento como músico está muy poco apreciado en un mundo como este. Incluso sin conversar con ella directamente, puedo decir que ha estado luchando con su sentido de propósito. Quiere ayudar, pero siente que sus talentos son intrascendentes en comparación con algunos de los miembros más capaces de nuestro pequeño grupo. Paul frunció el ceño y preguntó: ¿qué estás tratando de decir? ¿Que Xinyan se enamoró de mí porque no tenía otra opción? Sacudiendo la cabeza, Ningguang se encontró con la mirada de Paul y afirmó: el maestro Paul está al revés. Xinyan, al igual que el resto de nosotros, tomó su decisión mucho antes de que nos convocaras. Según la información proporcionada, la mayoría de nosotras teníamos la expectativa muy realista de que seríamos tratados como poco más que esclavos cuando entráramos en este mundo. Una vez que alguien ha formado ese tipo de resolución, se crea una cierta disparidad en su mente cuando las cosas no salen según lo planeado. En un intento de simplificar un poco las cosas, Ningguang trazó el labio inferior de Paul mientras explicaba. En pocas palabras, Xinyan vino a este mundo con la plena expectativa de sacrificarse para que algunas de nosotras tuviéramos un grado razonable de libertad para actuar. En cambio, se encontró con un maestro amable y sensato que contrastó con todas sus expectativas. Adoptando una leve sonrisa, Ningguang agregó: en otras palabras, se enamoró de ti debido a la calidad de tu carácter. Ten más confianza en ti mismo. Después de todo, por una razón u otra, cada chica que está actualmente en tu cama eligió estar aquí. No lo habría hecho si hubiera sabido que ustedes dos seguirían hablando toda la noche. Diona se incorporó de su posición cerca del pie de la cama de Paul y se frotó el ojo derecho mientras refunfuñaba. Vete a dormir de una vez, estúpido maestro. Aunque tengas la mente de un adulto, sigues siendo un niño. Si no descansas lo suficiente mientras eres joven, terminarás atrofiando tu crecimiento. Aparentemente, cuando terminó con lo que tenía que decir, Diona se tumbó con la espalda apoyada en el pie izquierdo de Paul. No podía ver la esencia de una persona como una bestia iluminada, pero su intuición era comparable a la de las personas bestia en Mushoku Tensei. Paul desprendía un aura completamente inofensiva. Por lo que, si bien ella se negaría si él le pidiera tocar su cola, podría considerar dejarlo acariciar su cabeza si juntaba sus manos y le rogaba. Aprovechando la interrupción de Diona, Ningguang dejó de recorrer con el dedo el rostro y el cuerpo de Paul, acercándose a él mientras sugería en voz baja: hablemos de esto por la mañana. Aunque todavía había mucho que quería decir, Paul permaneció en silencio durante varios segundos antes de responder: sí. En un tono tranquilo y algo apagado.
Luego, mientras hacía todo lo posible por ignorar el aroma floral y la suavidad del cuerpo de Ganyu, Paul cerró los ojos en un vano intento de obligarse a dormir.